de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios. Te queríamos hacer unas preguntas. Primero, muchas gracias por venir. Y te queríamos preguntar, para que nos expliques un poco, qué es una pandemia y cómo encaja la pandemia dentro del contexto, digamos, la definición de pandemia dentro de este contexto, si amerita o no. Hola Antonella, muchísimas gracias. Hola a todos. Y bueno, el tema del concepto de pandemia, ¿qué fue lo que pasó? La OMS en el año 2009 le quitó a la definición la alta letalidad, o sea, modificó la definición de pandemia, quitándole la alta letalidad y únicamente considerando que se trataba de una pandemia cuando se distribuía en más de 11 países, independientemente de la letalidad. Cosa que nunca fue así, porque siempre para considerar una pandemia tenemos que tener una alta letalidad de la enfermedad y además también lo que tenemos que tener son registros de esa enfermedad para ver si aumentó el número de casos por encima del valor esperado. Entonces, no habiendo registros previos de una enfermedad por ejemplo, en este caso por coronavirus, entonces no podemos decir que se pueda tratar ni siquiera de una epidemia. ¿Por qué? Porque no tenemos un aumento de casos respecto de años anteriores. Entonces, si nosotros tenemos que superamos el valor esperado de los casos, podemos decir, uy, acá hubo un aumento, ¿qué pasó? Entonces podemos hablar de epidemia. Pero en el caso de un virus hipotético, desconocido y que todavía no ha sido fehacientemente demostrado, entonces difícilmente podamos hablar de una pandemia. Podríamos estar en presencia de un brote, porque es algo desconocido, algo nuevo, pero en este caso, respecto de esta enfermedad, todavía no se ha hallado al agente causal de esta enfermedad. Así que mal podemos llamar la enfermedad, más podemos hablar de un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y hablamos de enfermedad cuando tenemos al agente causal ya definido. Y en este caso no es así. O sea, no se fue aislado. O sea, no hay evidencia de que el virus fue fehacientemente demostrado. aislado. Exacto, no tenemos un aislamiento viral, una purificación viral, una purificación del virus para poder hacer la secuenciación, porque ellos te dicen fue aislado y secuenciado. Sí, aislado y secuenciado, pero eso que encontraron corresponde a lo que es un virus. Primero hay que purificarlo y separarlo de todo lo que lo está acompañando. Y bueno, esa purificación no se ha hecho, directamente han pasado una secuenciación. Entonces, de un material que no está purificado, ¿cómo podemos asegurar que se trate de un virus nuevo? Claro. Por ejemplo. Entonces, verdaderamente, un dato desde 1954 que no se hacen purificaciones virales, o sea que no se están cumpliendo los pasos de aislamiento, purificación, cultivo y caracterización como corresponde, de acuerdo a las técnicas de cultivo celular. Y si estamos hablando de un virus respiratorio que provoca estas neumonías bilaterales, atípicas, en vidrio esmerilado, ¿cómo puede ser que no se lo encuentre en un tejido pulmonar? Porque justamente todo lo que dicen que lo cultivamos, te muestran siempre cultivos en células Vero que se utilizan en laboratorio, pero no te muestran en cultivos digamos que lo hayan aislado del tejido pulmonar al que dicen que va dirigido y que es el responsable de estas neumonías, que de hecho estas imágenes de neumonías atípicas no son nuevas, sino que también estas imágenes ya se veían en múltiples enfermedades. Por ejemplo, en el Hospital Muñiz, que tiene una población de inmunosuprimidos, de personas inmunosuprimidas con distintas patologías que a uno se le ocurra. Por ejemplo, es común en los inmunosuprimidos una neumocistosis, o sea, una enfermedad causada por el Pneumocystis jirovecii,
y también te da una imagen como esta. Entonces no pueden decir que esta imagen sea exclusiva de este nuevo virus al que han llamado SARS-CoV-2. Y tampoco puede ser que no se encuentren otros microorganismos causantes de enfermedad y que únicamente todo sea COVID. Porque lamentablemente todas las personas que ingresan a un hospital, si no es COVID, no las atienden, tienen un hisopado positivo que ya la OMS reconoció que la PCR es inespecífica, se sigue utilizando la PCR, y bueno, simplemente por tener un hisopado positivo, una PCR positiva, ya es criterio de considerar a la persona enferma, así no tenga ninguna sintomatología. O sea que da una PCR positiva tanto en sanos como en enfermos. Entonces, Marcela, una pregunta. Entonces, digamos, el contexto epidemiológico actual no habilita a las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno. Así es, no. Esto es verdaderamente un despropósito, todo desmedido, porque jamás se ha hecho esto de estar confinando a la gente para decir que la están protegiendo. Independientemente de que no les importa nada de la economía personal, el tema laboral, el tema sanitario, porque las personas se enferman más por estar aisladas, por no poder ver a sus familiares, no poder reunirse, deprimen al sistema inmunológico con todas estas medidas, impedirles tomar sol, están cerrando también muchos negocios, como lo estamos viendo, actualmente han vuelto a restringir con las medidas, porque tienen que cerrar todo el rubro gastronómico a las 20 horas, incluso hay otros que a las 19 horas ya están cerrando, y otros a las 18 horas también están cerrando. Y son todas medidas anticonstitucionales que en vez de favorecer perjudican, y la gente ha aceptado todas estas medidas que perjudican su salud. ¿Por qué? Porque en la definición de salud se refiere a todo, al bienestar físico, mental, emocional, psicológico, laboral, todo eso engloba el concepto de salud. Entonces, lamentablemente, con todas estas medidas restrictivas de este gobierno y lo que ocurre en otros países donde también hay medidas restrictivas, es completamente antisanitario, antisalud, y no son medidas de protección para nadie. Al contrario, enferman muchísimo más, angustian mucho más. Entonces se generan enfermedades por esa propia angustia que nos va debilitando. No poder pensar, no poder proyectar a un futuro, porque no sabes qué es lo que va a suceder, si vas a poder desarrollarte, si vas a poder estudiar. Lo que se está viendo con los chicos es tremendo en los colegios, el maltrato que sufren los chicos, de tener que estar con barbijo, que les tomen la temperatura, que los rocíen con alcohol en gel, que estén en burbujas, que vayan alternados. Los chicos lloran, sufren, no aprenden, no quieren ir tampoco al colegio. Entonces, ¿cómo podemos estar sometiendo a los chicos a semejante daño? ¿Cómo se puede incluso permitir que ocurra? Las propias autoridades docentes, los propios padres, sinceramente escuchen a sus hijos, vean lo que sufren. Yo no sé ya qué más poder decir respecto de esto, pero si quieren a sus hijos, no les pongan un barbijo, permítanles que disfruten del aire, de estar en una plaza, de divertirse, de estar felices, de juntarse con los amigos, de tener una nutrición saludable, de hacer actividades, hacer todo lo que hace bien. Y justamente lo que han hecho con estas medidas es suprimir todo lo que hace bien. Exactamente. Y para vos, las vacunas que están en mercado, ¿son vacunas o son experimentos transgénicos? No son vacunas. Transgénicos. ¿Qué son?
no son vacunas. Incluso ellos mismos, los mismos fabricantes de las vacunas, lo han reconocido. Son compuestos transgénicos, modifican el ADN. Está demostrado que hay inserción de material genético a nuestro ADN. Hay también silenciamiento génico por el ARN que provoca ese silenciamiento génico. Hay también incorporación de adenovirus, en el caso acá que tenemos la Sputnik V, y también tenemos la Sinopharm, que es a virus atenuado, ellos dicen virus SARS-CoV-2, pero cultivado en células Ver, o sea, volvemos a lo mismo. Hacen transfección, no es decir, lo aislamos de una persona, de un paciente enfermo, de sus materiales respiratorios. No es así. Y en el caso de la Sputnik, que es con dos tipos de adenovirus 26 y adenovirus 5. Esos adenovirus se hacen en cultivo de células y también se hacen crecer en cultivo celular, y todo eso se arrastra cuando se fabrica la vacuna. Así que verdaderamente sabemos que todo ese material se va a incorporar a nuestro genoma y nos va a modificar. Y además también lo que sabemos es que esta proteína S sintética que pusieron en estos vectores, en el caso de la Sputnik, que es una vacuna vectorizada, son adenovirus modificados genéticamente, a los cuales se les incorporó esta secuencia. Entonces sabemos que también los adenovirus se van a insertar, y además también esta proteína S tiene homología con proteínas humanas, sincitina 1 y sincitina 2. Entonces, por eso también se van a ver problemas de fecundación, también de esterilidad masculina. ¿Eso lo vieron en los animales? ¿Ustedes tienen datos comprobables de que ha sucedido, digamos, como consecuencia, como efecto adverso en las ratas? El tema pasa en los animales. Justamente ninguna de estas empresas farmacéuticas que elaboran las vacunas han presentado los ensayos preclínicos antes de embarcarse en los ensayos clínicos. Pero lo que sí se ha visto en trabajos previos donde investigadores trabajaban con coronavirus en general, no estamos hablando de ninguna familia dentro de los coronavirus, sino que con coronavirus en general lo que se ha visto es que se provocaba una enfermedad peor. Y lo que sí podemos asegurar es que lo que se ha visto en aquellos que participaron en los ensayos clínicos, los voluntarios, mujeres que durante el ensayo quedaron embarazadas, han sufrido abortos espontáneos. Por la vacuna. Claro, porque en los ensayos clínicos tenemos un grupo experimental y un grupo control. Entonces, en aquellas que recibieron la vacuna, digamos entre comillas, que formaban parte del grupo experimental, justamente ante un evento así se tiene que abrir para saber, si están en el grupo experimental, claro, o en el grupo placebo. Y esas chicas, esas mujeres voluntarias, han sido después retiradas del ensayo clínico. Por lo tanto, cuando se calcula después el porcentaje de eficacia, obviamente que no se incluyeron a esas participantes para hacer ese cálculo. Así que, eso ha ocurrido en voluntarios, lo mismo que los fenómenos trombóticos, o sea que también un aborto puede ocurrir ya sea por formación de anticuerpos contra estas sincitina 1 y sincitina 2, o también por un fenómeno trombótico. ¿Por qué? Porque se ocurre una trombosis en la circulación placentaria y el embarazo no progresa. Y también lo estamos viendo en todas aquellas mujeres vacunadas que, estando embarazadas, han sufrido abortos.
Entonces, verdaderamente yo creo que sobran las pruebas para decir que esto es verdaderamente una masacre, porque una esterilización masiva. Esterilización masiva también, y bueno, y en el caso de que hay muchos que han fallecido, incluso también durante los experimentos, han habido muertes, han habido complicaciones muy serias, y también las estamos viendo ahora que ocurrió la vacunación. Hay que considerar que todavía seguimos en fase 3. O sea que se trata de un experimento, son vacunas, entre comillas vacunas, que no están aprobadas, sino que están autorizadas para uso de emergencia. Así que no es lo mismo una aprobación que una autorización. Tampoco la aprobó la FDA. Así es, y la FDA justamente ha aclarado que no va a aprobar ninguna vacuna para el COVID que no haya cumplido con todos los pasos de experimentación como corresponde. Recientemente hay un video donde lo han demostrado, así que la información también está. Y te hago una pregunta, los famosos asintomáticos, ¿existen? O sea, el asintomático, el que tiene... ¿No? El asintomático es una persona básicamente sana, Así es. que no tiene ningún tipo de enfermedad, pero que un test dudoso, que me gustaría que hables de esos test, del PCR y del test rápido, da positivo y esa persona no presenta ningún tipo de síntoma. Se dice que lo transcurre asintomático. Eso, según tu punto de vista, ¿cómo se explica? Bueno, y la verdad que tenemos que decir que a partir del año pasado la OMS ha modificado por completo todas las definiciones habidas y por haber para anular a la persona sana. De hecho, o sea, hasta el año 2019 hablábamos de sanos y enfermos. Después, con la declaración de pandemia, ya la OMS ha modificado todos los conceptos y el sano dejó de ser sano para ser asintomático. Incluso acá hemos tenido también definiciones del enfermo asintomático. Entonces, ¿viste? Decimos como, si es un enfermo tiene que presentar síntomas, si no, no estaría enfermo. Entonces, bueno, verdaderamente el sano existe, siempre existió y siempre va a existir, por más que la OMS declare lo que se le ocurra, pero el sano existe y también tenemos que diferenciar de una persona enferma. Entonces tenemos sanos y enfermos, como siempre, pero no que estemos hablando del portador asintomático, del enfermo asintomático. A ver, portador asintomático es un término también que se utiliza en microbiología, y voy a poner un ejemplo muy claro. Si uno tiene, por ejemplo, una colonización, por ejemplo, en la nariz, de Staphylococcus aureus, que uno dice, uy, me colonicé con estáfilo. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo olor a queso. ¿Por qué? Porque las colonias de estáfilos tienen fuerte olor a queso. Entonces empezamos, uy, olor a queso. Listo, pero a ver, yo voy a transmitirle a alguien esto que yo estoy portando. No, porque a mí no me causa ninguna enfermedad. Entonces, si uno controla esa breve colonización, porque es momentánea, por X causa, puede ser que, no sé, tomé un antibiótico que me provocó una disbacteriosis, entonces, bueno, se me modificó la flora momentáneamente, o cualquier causa que a uno se le ocurra. Entonces, eso no significa que uno vaya a estar enfermo, vaya a contaminar a otro, vaya a infectar a otro, vaya a enfermarse uno. Entonces pasa eso, que con una prueba molecular que la han considerado que como único criterio de enfermedad, e incluso también en personas sanas que dieran positiva la prueba PCR, ya se las consideraba caso, porque la OMS había definido como caso una prueba PCR positiva con o sin sintomatología. Eso es verdaderamente
pero tremendo, la única vez en la vida que ha pasado una cosa así, porque no se puede utilizar una prueba para detectar enfermos y detectar sanos. ¿Qué me está diciendo esa prueba? Esa prueba no me indica nada, un positivo. Si una persona está sana, no tiene nada, ¿para qué va a ir a hisoparse? Incluso acá en Argentina han cambiado incluso hasta el concepto de lo que es la fiebre. Porque fiebre se considera por encima de 38 grados y acá la han bajado a 37,5. O sea que es una febrícula. O sea que una persona que tiene 37,5 la van a mandar a hisoparse y si le da positiva esa secuencia, porque lo que detecta la PCR es una secuencia que no me está indicando si es un virus, si es infectivo, si estoy más grave, menos grave, si evoluciono para peor, si evoluciono para mejor, no me indica nada, indica presencia o ausencia. Entonces, sinceramente, ¿cómo puede ser que esa prueba se la considere como marcadora para diferenciar un enfermo de un sano? Porque se dan casos de personas que son sanas y que, bueno, van a hisoparse porque dicen, ay, el gobierno dice que hay que hisoparse, aunque estés sano, anda a hisoparte. A ver, creo que si nosotros estamos sanos nunca vamos a decir, ay, me voy a ir no sé, a hacer un análisis de no sé qué, porque el gobierno dice que me tengo que hacer este análisis aunque esté sano. Entonces, es toda una gran confusión. Y Marcela, los vacunados contagian y el virus cuando se inocula en, digamos, en la vacuna o el compuesto génico se inocula en una persona, ¿qué efectos adversos aparte de infertilidad podría llegar a traerle a la persona? Bueno, primero lo que puede en general son los efectos por ahí los más leves. Podemos decir, bueno, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, fiebre, algún malestar general, dolor articular, pero que no pueden decirte, ay, tengo la cabeza que se me parte. Hay gente que está con tremendas cefaleas o, ay, estoy volteado en la cama que no me puedo levantar de los tremendos dolores que tengo. Eso no es lo normal que tiene que ocurrir. Eso no significa que mi sistema inmunológico esté trabajando bien y me tengo que poner contento. Ay, porque mirá, mi sistema inmunológico, ¿cómo está respondiendo? No es así. Ahora lo que sí se está viendo es que ha aumentado la internación en la gente que se ha vacunado, que han desarrollado neumonías y que han sido intubados y que han fallecido por la vacunación, además de también todos estos eventos trombóticos que se han visto, estas trombosis y este cuadro inflamatorio exagerado también se ha visto, y además también lo que se ha visto es que los vacunados están contagiando a no vacunados y han producido enfermedad en los no vacunados y en muchos casos ha llevado al deceso a los no vacunados. Parejas que uno de los cuales se ha vacunado, por ejemplo, hay un caso, una mujer que se vacunó, contagió al esposo, contagió a los hijos, el esposo fue internado porque se enfermó, fue intubado y falleció. Y ha ocurrido acá en un hospital de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ese es uno que tengo documentado y así hay muchos casos. Tampoco vamos a poder saber qué es lo que está pasando si no se hacen las autopsias correspondientes. Y como el Ministerio de Salud ha recomendado no hacer autopsias, pero una cosa es una recomendación y otra cosa es una imposición. Acá parece que las recomendaciones se toman como imposiciones. Entonces una recomendación significa está prohibido. Y bueno, no es así. Entonces nunca vamos a poder saber qué es lo que pasa si no se hacen las autopsias para determinar la causa de muerte. Lo que sí podemos asegurar que una persona sana que se va a vacunar de cualquier cosa, cualquier vacuna, porque una persona
no puede vacunarse si está cursando una enfermedad infecciosa, si tiene fiebre o si está, por ejemplo, si está con varicela, no se puede ir a vacunar. ¿Por qué? Porque todavía no se recuperó de la enfermedad que está sufriendo. Entonces, si una persona sana concurre a vacunarse y fallece al poco tiempo, evidentemente, no teniendo causas predisponentes, que en todo caso hay que evaluar si es conveniente vacunar a una persona que tiene causas predisponentes, comorbilidades, enfermedades previas, entonces, bueno, evidentemente el causal fue la vacuna. Y paradójicamente, en todos los ensayos de estas vacunas, justamente han sido excluidos como participantes voluntarios mujeres que estuvieran embarazadas, personas con comorbilidades, enfermos con alguna enfermedad autoinmune, algún trastorno de la inmunidad, los niños, niños menores de 18 años no habían sido incluidos en los ensayos, las personas grandes fueron muy poquitas las que incluyeron como personas, de edades de 80 años o de 75 años para arriba. Entonces, bueno, y aquí y en todos lados, a los grupos que quieren vacunar primero es justamente a los que fueron excluidos y que en las solicitudes de autorización para uso de emergencia aclaran que no se debe vacunar a este grupo. Entonces, ¿cómo puede ser? Acá quieren cuidar a estos grupos vacunándolos cuando está contraindicada por los propios fabricantes de estas vacunas. Y que además también te dicen que para muchas, cuando se les pregunta, ¿y esto qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con referido a tal cosa? Y no lo sabemos. Tenemos que hacer más ensayos, tenemos que hacer más estudios. Fue poco el tiempo de seguimiento. Entonces, evidentemente, aquellos que dicen que todo lo que está ocurriendo no es asociado a la vacuna, evidentemente saben más que los propios que fabricaron las vacunas, que dicen que hay un montón de cosas que no saben. Entonces, ¿viste cómo se entiende? ¿Y cómo hacemos si estamos conviviendo con un vacunado? Y no lo sabemos, es un tema porque verdaderamente incluso han dicho que a través de los fluidos se puede transmitir, o sea, ya con la exhalación del aire, con el contacto con secreciones, tipo sudor, pero la verdad que no lo sabemos. ¿Y cómo mantener el sistema inmune alto? El mantener el sistema inmune alto, bueno, consumiendo vitamina C, vitamina D, exponiéndose al sol, haciendo ejercicio. También, bueno, una protección, sí, para esto de a ver qué puede pasar si podemos contagiarnos de algún vacunado. Una terapia que se usa es la autohemoterapia, que consiste en sacarse sangre venosa y aplicársela después en deltoides, o sea, sacarse sangre venosa y aplicársela intramuscular. Una vez por semana. Eso está demostrado que eleva las defensas y podemos entonces, digamos, te aumenta la cantidad de linfocitos y con eso podemos contrarrestar ya sea algún efecto de la vacunación o, en el caso de sentirnos más o menos, utilizar esta terapéutica. También está indicada en muchos casos, incluso en medicina del cáncer, dosis altas de vitamina C endovenosa, que, bueno, han revertido y se sabe que revierte procesos infecciosos. Así que herramientas hay. El tema es que hay que aplicar los tratamientos adecuados, más que los protocolos que, basados en la evidencia, vemos que, bueno, la mayoría termina en la muerte. Entonces, si hacemos medicina basada en la evidencia, pero si vemos que esto no está resultando, no podemos seguir machacando sobre lo mismo.
Y si hay un protocolo, pero si ese protocolo es inadecuado y el médico que lo administra sabe que es inadecuado y, como digo, ha estudiado medicina, tiene un criterio, puede también modificar, decir, si esta medicación no sirve, cambio por otra. Entonces no ampararse, este es el protocolo que mandó el Ministerio de Salud y me acojo a este protocolo. Eso no es ejercer la medicina. Y una reflexión final tuya, para vos, ¿cómo estamos hoy como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es, a tu criterio, lo que deberíamos hacer para poder salir de todo este embrollo? En principio, bueno, es muy triste que se haya aceptado todo lo que ha indicado el gobierno, que se hayan aceptado todas estas medidas desde el inicio de la pandemia. Sinceramente, esto es tristísimo, que la gente haya entregado su libertad, su poder de decisión, ha acatado todo esto, la imposición del barbijo, que hay que aclarar que el Ministerio de Salud no dio la obligación del uso del barbijo, sino que el Ministerio de Salud emite recomendaciones, y volvemos a lo mismo, una recomendación no es una imposición. Y también el Ministerio de Salud también dijo que no tiene carácter de penalizar, como ha ocurrido, que han penalizado a gente por no usar el barbijo. Así que, digamos, todo eso verdaderamente me causó mucha tristeza a mí en lo particular, indignación también, enojo, que se haya